Bien, vamos a ir a San Juan en el capítulo 21, verso 24. Vamos a leer este versículo 21, 24. Ahí vamos a estar considerando la palabra de Dios. Gloria al Señor. Y vamos a esperar que el Señor nos hable una vez más, que es lo que necesitamos, que Dios nos hable. Porque si Dios no nos habla, el asunto va mal. Pero si Dios nos habla, todo va bien, ¿verdad? Cada vez que Dios habló a alguien, las cosas funcionaban. Y las cosas van bien cuando Dios se revela a nosotros. Amén. Bien, vamos a leer el versículo si lo tienen. 21, 24. Y este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Amado Dios, te damos gracias una vez más por tu palabra. Bendícela una vez más en nuestros corazones. La necesitamos, tu bendición sobre nuestras vidas, nuestras almas. Te lo rogamos dándote gracias en el nombre de Jesús. Bien, por hecho que este discípulo es Juan, ¿verdad? El evangelista. Es el que escribe este libro, como las demás cartas de Juan y el libro de Apocalipsis. Así que él dice que era escrito estas cosas para que conozcamos. Amén. Era dado testimonio de estas cosas para que sepamos que Él es el verdadero, en el sentido haciendo referencia a Jesús. Amén. Juan establece dos cosas en sus escritos que son fundamentales para la vida cristiana. Primera, que Jesús es el Hijo de Dios. Esto es fundamental. El que no acepta que Jesús es el Hijo de Dios no podrá tener salvación. No puede conocer a Dios correctamente. No puede conocer el Evangelio. Así que Juan dice que él da testimonio y afirma, asegura, que de quien él habla es el Hijo de Dios. Esto lo menciona ya en el primer capítulo, ¿verdad?, de su libro, del Evangelio de San Juan. Ahí él empieza ya hablando de que Jesús es el Hijo de Dios, que es el verbo que se hizo carne. Amén. Así que él quiere que el verdadero cristiano se base y se fundamente sobre esta verdad. Porque sin esta verdad no hay salvación, hermanos. Sin esta verdad no hay paz, no hay seguridad, no hay certeza. Así que es bien claro que Juan quiere que todos nosotros y todos aquellos que crean en Dios tienen también que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esto es fundamental. Así que él dice que ha escrito y él da testimonio de Jesús y de todo lo que él hizo. Él ha reflejado las cosas que veía conveniente de Jesús para que quedaran escritas en un libro. Aparte sabemos que otros han escrito de él también. Amén. Tenemos 3 evangelios más, tenemos otros escritos más, a donde constantemente, ¿verdad?, ellos aseguran que él era el Mesías, que él era el Hijo del Hombre, en otros evangelios, pero Juan enfatiza lo fundamental, que Jesús es el Hijo de Dios, por tanto es Dios humanado. Esto quiere que quede claro, hermano, porque si no aceptamos que Dios se humanó y vino a morir por nosotros, nunca tendríamos salvación. Usted sabe que la mayoría de los seres humanos se van a condenar por no creer esta verdad. Es fundamental esta verdad. Tenemos que reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, por tanto, es Dios que se humanó y vino a este mundo a morir por nosotros. Así que esto es base fundamental de la vida cristiana, hermano. Y otra de las cosas que Juan enfatiza y quiere que también quede claro, porque también es base fundamental para la salvación, es que Jesús, después de terminar su labor, su trabajo, el que le había encomendado a su Padre, una vez él concluyó esa labor, él resucitó de entre los muertos.
Así que son dos verdades fundamentales en la vida cristiana. Todo verdadero cristiano se tiene que fundamentar sobre estas dos verdades. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús, cuando terminó su obra, resucitó al tercer día. Es decir, que se cumplieron las Escrituras dichas anticipadamente a través de los profetas. Y Él vino y cumplió con detalle todo lo que se había reflejado. Así que estas dos verdades, hermanos, son fundamentales para nuestra vida. Así que todo verdadero cristiano tiene que tomar una determinación en su vida, porque esto no es un asunto de tradición. Usted sabe que las religiones cristianas transmiten de padres a hijos sus creencias, sus principios, y ellos creen que transmitiéndole esas tradiciones, de esa forma irán al cielo, serán salvos. Pero lo que Juan nos dice es que cada creyente, cada hombre, cada mujer tiene que tomar una determinación de decir que Jesucristo es Hijo de Dios. Por tanto, no es lo que nos transmiten los demás o lo que los demás nos puedan decir, sino tú y yo tenemos que tomar una decisión en un día concreto de nuestra vida. En este lado de la vida tenemos que tomar una decisión y determinar personalmente que Jesús es el Hijo de Dios. Y esto es lo que Juan quiere que cada cristiano experimente en su vida, hermano. Por tanto, tenemos que decidir que Jesús es nuestro único Salvador. Así que esto es fundamental. Por eso es que cuando Jesús resucita, hermanos, usted recuerda que antes de la muerte de Jesús había multitudes de personas que seguían a Jesús. Y aparentemente podríamos decir, ¿cuántas personas creyeron en Jesús, no? Porque muchas veces nos dejamos llevar por la apariencia, por aquellas personas que de alguna forma toman una decisión y expresan y confiesan el nombre de Jesús. Y cuando nosotros vemos los evangelios, y el evangelio de San Juan sobre todo, vemos que multitudes venían a Jesús, en unos momentos Jesús les alimentó, hizo un milagro y multiplicó los panes y los peces para darles de comer. Así que, bueno, diríamos, qué buen predicador es este hombre, que multitudes se le convierte, le siguen, ¿eh? Porque muchas veces nos dejamos llevar por lo que nuestros ojos ven. Pero hermanos, la realidad la vemos después de la resurrección. ¿Cuántos realmente seguían a Jesús de verdad? ¿Cuántos se habían convertido de todos esos seguidores que tenía Jesús? Y esto es muy importante que lo consideremos, porque hoy en día vivimos en un movimiento religioso y cada vez va a haber más personas aparentemente que creen en Dios. Aunque hay también el ateísmo, ¿verdad? Pero vemos que puede que surja un renacimiento, un surgimiento de aparente, que podemos decir, oye, que este también sigue a Jesús como nosotros. Porque mira que también cree en Jesús, que también hace cosas para Dios. Lo vemos en las sectas, lo vemos en las religiones que nos rodean. Y claro, nosotros decimos, bueno, pues también son cristianos, ¿no? Recuerda que en este último tiempo se tiene que unir todas las religiones. Esto lo dice la palabra. Se va a formar el movimiento ecuménico, donde dirán, todos somos hermanos, todos creemos en Dios, todos tenemos unos mismos principios. Y claro, si usted no está bien aferrado y sabe la verdad de Dios y conoce bien el Evangelio, usted va a decir, venga para acá, que usted también es mi hermano. Cuidado, que va a venir una prueba donde una vez más se va a evidenciar quién es cristiano y quién no es cristiano. ¿Por qué? Porque va a haber una separación entre el trigo y la paja. ¿Amén? Tiene que venir aquel que mete la pala o la horca, o no sé cómo se le llama, nosotros le llamamos una especie así para aventar, ¿no? Para levantar, para que se separe el trigo de la paja. Nosotros le llamamos
no sé si es como una pala, parecido a una pala, con unos pinchos que tiene. Bueno, ahora lo hacen las máquinas. Ahora no necesitamos los instrumentos antiguos. Ahora las máquinas se encargan de hacerlo todo. Lo trillan, lo separan y bueno, ¿verdad? No hay problema. Pero hermano, va a haber esa prueba. Sabe que la resurrección de Cristo hizo esa prueba. Y ahí se vio realmente quién era y quién no era. Mire, que cuando nosotros leemos los pasajes donde Jesús se le aparece a las personas después de la resurrección. Por ejemplo, en el capítulo 20, versículo 18, del 10 al 18, pero no lo vamos a leer, yo solamente se lo recuerdo. Y además el evangelista Marcos también lo recuerda en 16, 9 al 11. Dice que se le apareció a María Magdalena. En ese pasaje usted lo lee, yo no lo puedo leer porque por tiempo, entonces no acabaríamos en toda la noche si vamos leyendo pasaje por pasaje. Yo solamente se lo recuerdo porque lo he apuntado donde se mencionan todos los pasajes, por lo menos que yo recuerde, de la resurrección. A María Magdalena parece que fue a la primera, se dice, aunque algunos creen que fue a Pedro el primero que se le apareció. Pero bueno, vamos a entrar en polémica. A María Magdalena, hermano, dice que se le apareció a María Magdalena. ¿Cuántas mujeres seguían a Jesús antes de la muerte? No quiere decir que no hay pasajes donde hay otras mujeres que también tuvieron un encuentro con Jesús. Lo vamos también a mencionar. Pero vemos que María Magdalena, ¿usted recuerda quién era María Magdalena? Bueno, no vamos a entrar en polémica tampoco. Porque unos dicen que era esta clase de mujer, era aquella que fue, que era de este lugar, era el pariente de tal o el cuarto. No importa. Lo importante es que era una mujer que antes de la muerte de Jesús creyó en Jesús y después de la muerte, de la resurrección, seguía creyendo en Jesús. Esto es lo que vale, hermano. Que ella, muy de madrugada, fue a la tumba, aunque fue con otras intenciones, pero ella amaba a Jesús. Y Jesús se le reveló. Por tanto, lo que aquí podemos aprender, hermano, es que cuando el Señor venga, no va a venir a buscar multitudes, sino va a venir a buscar una minoría. Porque la resurrección demostró quién realmente era verdadero cristiano, porque Jesús se le reveló. ¿Quién viene a buscar a Jesús en esta segunda venida? A los que le siguen de verdad. Él no viene a buscar aparente cristiano, él viene a personas que le siguen de verdad, hermanos. Que han tenido una experiencia, que han creído que Jesús es el Hijo de Dios, que han creído que Jesús ha resucitado de entre los muertos y lo han creído, lo han aceptado como su Salvador. Por tanto, se le aparece a María Magdalena en este capítulo, usted lo puede leer si quiere. Después se le aparece a otras mujeres en Mateo capítulo 28, del verso 8 al 10. Dice que se le aparece porque fueron también de mañana. Fueron a llevarle especies para ponerla, creyendo que todavía estaba ahí el cadáver, ¿verdad? Y cuando llegaron, también estas mujeres se dieron cuenta que Jesús había resucitado, que ya no estaba muerto. Y parece que se le presentó a estas mujeres. María Magdalena, unas mujeres, pero no a todas las mujeres. Por tanto, solamente unas cuantas que tenían interés en esta verdad. Que habían creído que Jesús era el Mesías y habían creído que Jesús les salvaría. Ellas seguían creyendo, aunque había muerto, porque le seguían buscando. Después dice en Marcos capítulo, Lucas creo que es. Dice que, sí, Lucas creo que es 16, ¿no? A dos viajeros en el camino. Aquellos que iban camino de Esmaú, a una ciudad. Dice que mientras caminaban, se le apareció, ¿verdad? Se le apareció. Y empezó a conversar con ellos, a hacerles preguntas. Y ellos le dicen, pero tú no te has enterado lo que ha pasado en estos días en Jerusalén. Hombre, ¿cómo no lo voy a saber si era él? ¿Verdad? Pero él hizo como que no sabía nada, quería conocer qué intenciones había en sus corazones. A veces el Señor quiere saber qué intenciones hay en nuestros corazones. Y ya sabemos la historia, ¿verdad? Que caminó con ellos hasta llegar a la ciudad y se quedó. Y cuando partía el pan, dice que le conocieron.
¿Qué vieron? ¿Las marcas en las manos? Puede ser. Inmediatamente volvieron a traer la noticia a los discípulos, porque dice que le reconocieron. A dos que caminaban por un camino. Amén. A eso se les manifestó el Hijo de Dios. Después, hermanos, hay varios pasajes. Hay tres evangelistas que recuerdan que Jesús se les apareció, ¿verdad?, a sus discípulos en una ocasión que faltaba uno de ellos. Bueno, faltaban dos de ellos. Solamente estaban 10 en esa noche. Y estaban con las puertas cerradas por temor. Y dice que sin que se le abriera la puerta, se puso en medio de ellos. ¿Verdad? A sus discípulos. ¿Quién faltaba ahí? Tomás no estaba, no sabemos por qué causa. Y Judas ya sabemos por qué no estaba, ¿no? Porque Judas solamente le interesó a Jesús mientras vivía. Porque Judas lo único que le interesaba era que Jesús le diera dinero, no tenía otro interés en la vida de Jesús. Bueno, de esta clase de cristianos, de estos Judas, hay muchos en la cristiandad, que solamente tienen interés para que le dé un buen trabajo, para que le dé dinero, para que le dé esto, para que le dé aquello, pero no siguen a Jesús porque le aman, sino porque tienen interés en Jesús, de sacarle, de exprimirle si pueden. Así era Judas. ¿Y cómo terminó Judas? ¿Verdad? Vendiendo a su maestro por dinero. Reveló realmente lo que Judas amaba. ¿Qué amaba a Jesús, Judas? Amaba a Jesús. No era como Pedro. ¿Verdad? Como compartió el hermano este jueves. Pedro, ¿me amas? En cambio, Judas sí que amaba el dinero. Pues a Jesús nada, ¿eh? Y por dinero lo vendió. Él mismo se descubrió las intenciones, fue y vendió a su maestro por unas monedas. ¿Pero para qué le sirvieron? Porque no las disfrutó, sino que cogió, las tiró y fue y se ahorcó. Amargamente, angustiado, desesperado. Hermanos, qué importante es que Jesús se le apareció a todos estos discípulos, hombres y mujeres, a ellos. Estos eran los verdaderos cristianos, hermanos. Estos son los verdaderos cristianos, aquellos que están esperando que Jesús venga, hermanos. Que no se entretienen en otras cosas, sino si su principal propósito es: Jesús, ven ya, ven a buscarnos. Ellos seguían ahí y el Señor se le apareció. Estando ellos ahí, escondidos. Después, en el siguiente, dice que se le apareció a los 11. Ahí estaba Tomás. Y cuando, ¿verdad? Ya sabemos la historia, que Tomás todavía dudaba. Y Tomás dijo: si no meto el dedo en la llaga, no creeré que tú has resucitado. Pero el Señor le dijo: Tomás, ser creyente no seas inconverso, no seas incrédulo, cree, mete ahí, toca. Bueno, la verdad es que hay cristianos que no creen tan como otros. Hay personas que tienen que ver evidencias para creer. Hay otros que simplemente creen por la palabra. Y el Señor le agrada más los que creemos a Él por la palabra. Después se le apareció en San Juan 21, bueno, en los anteriores capítulos, versículos no lo he dicho, pero están ahí en Juan 20, ¿verdad? Y 1 Corintios 15, 5. Después también dice que se le apareció mientras estaban pescando, ¿te acuerdas? Estaban un día pescando con la barca y Jesús estaba a la orilla y desde ahí, ¿verdad? Les habló y les dijo: ¿habéis pescado? ¿No? Y ahí, ¿verdad? Él ya les había preparado una comidita cuando ellos vinieron del mar. El Señor siempre está trabajando, amén. Siempre está ayudándonos en todos los aspectos. Y ahí tuvieron otro encuentro. Después, hermanos, dice en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 6, que se le apareció aproximadamente a unos 500 hermanos en total, amén. Ahí se detalla, Pablo dice que fue a unos 500 hermanos que se le apareció aproximadamente. Y las multitudes que le seguían, hermanos. ¿Dónde habían quedado?
¿Dónde estaban aquellos 6.000 varones, sin contar mujeres y niños? ¿Dónde estaban? Que Jesús les dijo en una ocasión, la verdad es que no habéis visto las obras, no me seguir por las obras, sino porque os lleno el estómago. Es por eso que me seguí. Y el Señor les tuvo que decir, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna. Está bien, hermano, que Dios nos dé lo necesario para suplir nuestras necesidades. Claro que sí, esto está asegurado cuando seguimos a Jesús. Pero por encima de eso tenemos que amar a Jesús. Hay que seguir a Jesús. No solamente por los intereses creados, no por los intereses, por aquello que podamos sacar de Él, que eres generoso, es bueno y nos puede dar cosas buenas, sino hay que seguir a Jesús porque le amamos. Hermano, cuando amamos a Jesús, el Señor se encarga de darnos todas las demás cosas. Sirve a Jesús de verdad y verás si Dios no te abre puertas. Aleluya, ¿qué importa la crisis, hermano? No hay crisis cuando un cristiano sigue a Jesús. Hay crisis para los que andan a medias. Para eso sí que hay crisis. O tienen que trabajar de día y noche para cubrir sus necesidades. Y no se cansan de trabajar, pero al final se dan cuenta que no hay nada, que todo se va, todo se pierde. Están fatigados, trabajados. Hermano, hay que descansar en Jesús. El Señor es generoso, el Señor nos ayuda, hermanos. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, hermano. Todavía pensamos como pensábamos antes de convertirnos. Tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello, si no, no nos salen las cosas. No siga usted trabajando, no siga usted echándose cargas pesadas. Descanse en Jesús, que eres generoso para ayudarnos y multiplicarnos las cosas. Hermano, lo que usted tiene que creer es la resurrección de Jesús. No tanto en lo que Jesús le puede dar a este lado de la vida, sino lo que significa la resurrección de Jesús para su alma. Si Cristo no hubiera resucitado, en vana es nuestra fe, dice Pablo, ¿verdad? ¿Qué habría sido de nosotros, hermanos, si Cristo no hubiera resucitado? Seguro que todas aquellas multitudes habían dicho, bueno, por lo menos nos llenó la barriga. Algo sacamos de Él. Pero el verdadero cristiano no piensa en lo que Jesús le puede dar para su barriga, sino en lo que Jesús le puede dar para su alma. Esto es lo que tenemos que pensar los cristianos. Hermano, es ahí donde tú y yo podemos hacer una determinación, un juicio. ¿Qué es primordial en nuestra vida? ¿Qué es lo que tenemos en primer lugar para nosotros? ¿No ves que lo único que nos hace feliz es Jesús? ¿No ves que lo único que nos trae la paz es cuando confiamos en Él? ¿No es ser el que tiene cuidado de nuestras almas y de nuestros cuerpos? ¿No es ser el que puede multiplicarnos abundantemente todas nuestras necesidades, suplirlas, hermanos? No es ser, no lo ha hecho Él a través de la historia con todos aquellos que han confiado. No hubo crisis tremendas, hermano, para el pueblo por el pecado y por la desobediencia, y en cambio a aquellos que vivían cerca de Él no les faltaba nada. Amén, no les faltaba nada. ¿Por qué no les faltaba nada? Porque confiaban en Él. 3 años y medio, hermanos, de sequía en Israel. ¿Le faltó algo al profeta Elías, hermano? Había una sequía de 3 años y medio, hermano. La gente se moría de hambre. Pero le faltó la comida diaria a Elías. No se encargó Dios de utilizar todos los medios que fueran necesarios para que él pudiera comer. No hubo una escasez en tiempo de Eliseo de aproximadamente el doble de años. De tal forma que las madres en Israel se comían a sus hijos que salían de sus senos, de su matriz. ¿Recuerdan que había ese problema en tiempos del profeta Eliseo, que por eso querían matar, el rey quiso matarlo, porque pensaban que el culpable era Eliseo? A veces siempre cuando hay situaciones difíciles le echamos la culpa al que menos la tiene. Pensaba que Eliseo era el culpable
de la situación en la que vivían, porque él había predicado contra el mal que estaba haciendo Israel. Y los profetas le decían lo contrario, falsos profetas. Pero Dios demostró quién tenía razón. Hermano, al final quien va a demostrar es Dios quien tiene la razón. Nosotros podemos estar equivocados, pero llegará un momento, hermano, que Dios va a determinar quién tiene la razón. Y eso es lo que a ti y a mí nos interesa. También se le apareció a su hermano Santiago, dice en 1 Corintios 15:7. Después hubo un grupo de personas que cuando Jesús ascendió hacia el cielo también le vieron, amén. Eso lo tiene en Lucas también 24, 44, 49 y en Hechos 1, 3 al 8. Así que vemos, hermano, que hay una multitud de testigos y Juan en sus escritos lo detalla, aparte de los demás, que lo vieron, ¿verdad? Y reconocieron que era el Hijo de Dios y que resucitó de entre los muertos. Y esto es lo que ellos atestiguan. Y ellos dicen que si no creemos estas verdades, no tendremos vida eterna. No hay vida eterna para los que no creen estas verdades. No es por lo que usted y yo podamos hacer por Dios o para Dios, sino qué es lo que creemos nosotros de Dios. El asunto está en qué creemos, no en qué hacemos, sino en qué creemos. Ya sabemos que como cristianos tenemos que hacer muchas cosas y no pare de hacer cosas, porque es nuestra responsabilidad. Pero en primer lugar, ¿en quién creemos? ¿Qué hemos creído? ¿Dónde se apoya nuestra fe? ¿Qué es lo que hemos determinado para nuestra alma, hermanos? Esto es fundamental en la vida cristiana. Todo esto es fundamental. Estas cosas son fundamentales. Y esto, hermano, es lo que va a hacer la distinción en aquel día. Así como lo hizo en la primera venida, y se distinguieron los que eran de los que no eran, porque creyeron a Jesús. Y lo siguieron aún hasta el que lo vieron resucitado. Así va a ocurrir en la segunda venida. Solamente aquellos que han creído y le esperan. Aunque el tiempo se alargue. ¿Verdad? Hay personas, moriremos posiblemente, no lo veremos venir. Pero vamos a morir con la fe y la seguridad que Él va a venir. Creemos que Él va a venir. ¿Qué importa cuando venga? Que venga cuando quiera. Pero tenemos que seguir creyendo que Él ha de venir, hermano. Y esta debe ser nuestra confianza, nuestra fe, porque esto es lo que nos asegura de que somos verdaderos cristianos. Amén. Así que usted no parte esta visión de su corazón, de su alma, de que Jesús es el Hijo de Dios y de que Jesús resucitó de entre los muertos para darnos vida eterna. Vamos a orar. Padre, te damos gloria y alabanza. Una vez más bendecimos y proclamamos tu nombre y te pedimos que tú bendigas tu palabra en nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén.